Hola, vamos a ver los insectos más peligrosos explicados por un médico, parte 1, de Chamo Gutiérrez. Primer video de una pequeña serie en la que analizaremos a uno de los grupos más diversos y prolíficos de animales de nuestro planeta, entre los que además se encuentran varias de las especies más peligrosas y destructivas para el ser humano, los insectos. Uy, se ve bien feo. En esta serie examinaremos a los 10 insectos con relevancia médica más peligrosos, tratando en medida Chale, ¿qué es esa cosa, Nani? Parece como si tuviera rayos saliéndole de su cuerpo. de lo posible de no repetir grupos. Los analizaremos en orden creciente de letalidad, desde los que simplemente provocan un dolor e incomodidad terribles o incluso insoportables, hasta aquellos que probablemente han matado a más personas que todas las guerras que hemos experimentado. Todo esto al tiempo que explicamos los mecanismos a través de los cuales dañan al cuerpo humano. Comencemos con el 10º puesto de esta lista, las avispas pompílidas, sobre todo aquellas que pertenecen a la subfamilia Pepsine. Son avispas usualmente de gran tamaño y de colores vivos, que a pesar de no ser particularmente letales, destacan por poseer una de las picaduras más dolorosas del mundo animal. Chale, es que su cuerpo en sí se ve como muy fuerte, como no esos insectos que con nada lo agarras y ya se estropearon. No, esta cosa parece muy sólida. Nada, miren ese pico incluso. Con un 4/4 en la escala de dolor de Schmidt. Esto no se debe solo a un aguijón de gran tamaño que puede superar el centímetro de longitud, sino también... Uy, chale, qué bonitos colores también. Menos mal tiene esos colores para poder que uno se dé cuenta que se está acercando a esa cosa y salir corriendo a esconderse en el sótano más cercano y nunca salir de ahí. También a un veneno formado por un cóctel de proteínas, péptidos y neurotransmisores. Algunas de estas proteínas, como la anoplina y el mastoparán, son capaces de inducir muerte celular e inflamación en el sitio de la picadura, mientras que otras sustancias, como las cininas, potencian la inflamación, así como la capacidad de nuestras neuronas para producir y conducir estímulos dolorosos. Efectos que se suman para explicar el intenso dolor que caracteriza a la picadura de estos insectos y que les sirve como principal medio de defensa. Sin embargo, lo cierto es que el veneno de estas avispas cumple una función mucho más importante que la defensa. Las avispas pompílidas son organismos parasitoides, es decir que para cumplir con su ciclo de vida deben parasitar transitoriamente a una víctima, que suele ser una araña. El veneno de estos insectos contiene dos neurotoxinas poderosas, las pompilidotoxinas alfa y beta, que inducen una parálisis sostenida de los músculos de las arañas al impedir que sus neuronas puedan conducir impulsos eléctricos apropiadamente. Sí, miren cómo se había quedado ahí de tiesa la araña. Las arañas paralizadas son usadas para hospedar a las larvas de estas avispas, que se alimentan de su víctima mientras ésta aún vive, tratando de evadir órganos vitales para mantenerlas con vida la mayor cantidad de tiempo posible, aunque las arañas indefectiblemente mueren cuando las larvas terminan de desarrollarse. Y esto último es lo que define a estas avispas como parasitoides y no parásitos. Un parásito puede completar su ciclo de vida a expensas de su víctima sin necesariamente provocarle la muerte, mientras que un parasitoide siempre termina por matar a su hospedador para progresar en su ciclo vital. Es curioso cómo las mismas toxinas que inducen dolor en los seres humanos, como la anoplina y el mastoparán, también tienen propiedades antimicrobianas que previenen que la araña sea atacada por hongos o bacterias mientras las larvas se alimentan de ella. Por otro lado, las toxinas... ¿What? Eso sí es bastante extraño. Todo para que siga hospedando sus larvas, supongo. toxinas paralizantes que producen estas avispas afortunadamente no tienen ningún efecto sobre las neuronas de los mamíferos, pero se sospecha que podrían tener capacidades epileptogénicas. Un género de avispas que merece ser mencionado por el peligro que también pueden representar son las Yellow Jackets. Uy, Nani, con ese nombre y ese aspecto ya como que te mandó al más allá. El género Vespula y Dolichovéspula. Sus picaduras no son peligrosas individualmente, pero viven en colmenas que protegen de forma agresiva y pueden atacar por miles cuando se sienten amenazadas. Uy, chale, a ver, ya quiero ver qué hace esta. Seguro algo muy fuerte porque tiene un aspecto de que tiene un veneno horrible. Sí, las picaduras, tanto de estas avispas como de las avispas pompílidas, rara vez causan la muerte, y cuando esto ocurre, suele deberse a una reacción anafiláctica, una forma extrema de alergia que puede colapsar la circulación. Pasando al puesto número 9 tenemos a la... Pues no parece tan mala.
O sea, es mala, pero no tan mortal, al fin y al cabo. Tunga penetrans, un insecto parásito que es mejor conocido con el nombre de nigua, chigoe o pique. Se trata de un sifonáptero, es decir, una pulga que apenas llega a alcanzar 1 milímetro de longitud y que es capaz de parasitar la piel de los seres humanos. ¡Oh, no! Las hembras ¡Qué horrible! de esta especie se incrustan Ahí está, debajo de la piel se nota. y anidan en nuestra epidermis, dejando expuesta solo la región posterior de sus cuerpos, lo que les permite defecar y reproducirse al tiempo. ¡No! ¡Qué horrible! Bueno, por lo menos lo puedes ver que está hospedado en tu piel y puedes saber que hay algo malo que está pasando en tu cuerpo. Hay otros tipos de bichos que se te meten y nunca te das cuenta que están ahí haciendo daño. Que se alimentan de nuestros tejidos y líquidos corporales. El resultado de esto es una enfermedad conocida como tungiasis, en la que el daño y la irritación que provocan las niguas hembra al alimentarse se suma a la compresión que ejercen al hincharse con cientos de huevos, lo que produce un dolor e incomodidad terribles. Para empeorar las cosas, una vez que las hembras alcanzan el tamaño aproximado de un guisante, estas mueren liberando los huevos que portaban en su interior, mientras que los restos del insecto quedan retenidos en la piel, empeorando la inflamación y facilitando la infección de las heridas por parte de bacterias, lo que ¡No! ¡Qué horrible! puede llevar a enfermedades peligrosas como el tétanos. Por su parte, los huevos caen en el terreno donde se desarrollan hasta alcanzar la adultez. Las larvas prefieren los suelos arenosos y a pesar de que la Tunga penetrans es nativa de América del Sur, se ha extendido también a Centroamérica y el África subsahariana. La tungiasis es una enfermedad altamente incapacitante, no solo por el dolor y la picazón, sino porque además suele afectar a los pies, lo que fácilmente puede impedir que una persona trabaje, estudie o cumpla con sus tareas diarias. ¡Ay, chale! ¿Será que se contagia por los pies, por andar descalza? Chale, las madres tenían razón. Eso es por andar descalza. Cuando dicen eso, tienen mucha razón. Una de las muchas patologías que contribuyen a mantener la pobreza en ciertas regiones del mundo. Misma pobreza que también es uno de los factores de riesgo para sufrir de esta enfermedad, que prolifera en ambientes hacinados, donde las personas comparten espacios con cerdos y perros, que suelen ser portadores de estos parásitos. Lamentablemente, el único tratamiento posible es la eliminación quirúrgica de las pulgas, y a pesar de Uf, chale. Toca pasar un bisturí por ahí y extraer pedazos de tejido, me imagino. que no hay medicamentos disponibles para deshacerse de estos insectos, es posible evitar la tungiasis al usar calzado cerrado y repelentes, pero sobre todo al tener una higiene podal adecuada. A modo Ya ven, cuando sus madres les digan que no anden descalzos, mejor hacerles caso. de dato curioso, en Venezuela a las personas que comen demasiado suele comparárselas con las niguas. Comes más que una nigua, probablemente por lo ¿Qué? Que jamás había escuchado eso. Venezolanos confirmen. hinchadas que se ponen las hembras grávidas. Si conoces algún dicho similar de tu país, déjamelo en los comentarios. El octavo puesto de esta lista pertenece a un díptero, la Cocliomia omnivorax, un nombre en latín que vendría a significar mosca tornillo o mosca caracol, comedora de hombres. Este insecto, mejor conocido con el nombre de gusano barrenador por sus larvas, es una especie de mosca parasítica que produce lo que en medicina llamamos miasis obligada. La miasis es la infestación de un tejido por parte de las larvas de alguna especie de mosca, pero no todas las miasis son iguales. Hay miasis que son de naturaleza accidental. Las larvas de ciertas especies de mosca que no se benefician de atacar a un ser humano terminan en el cuerpo, por ejemplo, cuando consumimos alimentos que contenían los huevos. ¡Ay, no! ¡Qué asco! Y miren cómo acaba de dejar su materia fecal ahí. ¡Oh! ¡Qué horrible! Lo peor es que se camufla con la comida porque es del mismo color. Tú te vas a comer eso bien tranquilamente sin saber que tiene eso. ¡Chale! Miasis son de naturaleza facultativa. Estas son producidas por especies de mosca que, si bien pueden completar su ciclo de vida sin parasitar a un ser humano, también pueden beneficiarse de infestar nuestros tejidos bajo las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, hay algunas especies de mosca cuyas larvas solo se alimentan de los tejidos necróticos de una herida y que no dañan los tejidos vivos, y es posible que se instalen en personas que sufren de heridas infectadas que no han sido tratadas apropiadamente. Pero sin dudas, las peores miasis
miasis son las miasis obligadas, provocadas por especies de moscas especialmente adaptadas para invadir nuestros tejidos y alimentarse de ellos, y la Cochleomia omnivorax pertenece a este último grupo. Es un díptero nativo de las regiones tropicales del continente americano, que se caracteriza por su color verde o azul metalizado y por... ¡Chale, qué horrible! Yo creo que yo he visto una de estas alguna vez. ¡Chale! No sabía que estaba en peligro, Nani. Poseer 3 marcas longitudinales en el dorso del cuerpo. Las hembras son capaces de depositar... Ah, pero tiene 3 marcas. No sé si la que yo vi tendría 3 marcas, pero sí tenía ese color así como verde metalizado. Se veía cool, la verdad. Hasta 400 huevos en heridas o lesiones superficiales de cualquier mamífero, incluido el ser humano, e incluso puede invadir superficies mucosas. ¡Oh! No, es que miren eso como se ve. Imagínate tener la piel así, sería tremendo. Como la cavidad nasal. Las larvas se alimentan ávidamente de los tejidos vivos de sus víctimas, provocando daños extensos que, dependiendo de la localización, pueden llevar a la muerte. Después de un periodo de 5 a 6 días, los gusanos se convierten en pupas y caen al terreno donde terminan de desarrollarse. Sin embargo, las lesiones sufridas por las víctimas aún pueden servir como punto de entrada para toda clase de infecciones oportunistas, que también pueden poner en riesgo la vida. En los últimos meses, de hecho, se han registrado 2 casos fatales de esta forma de miasis en Costa Rica. Afortunadamente, las lesiones pueden ser controladas con el uso de ivermectina o de ciertos insecticidas organofosforados en el caso de infestaciones de animales no humanos. Por otro No, bueno, y se supone que esos son medicamentos muy seguros. lado, las poblaciones de esta mosca parásita han sido erradicadas en ciertos países a través de la liberación en la naturaleza de machos estériles. Ahora, aunque hablamos... ¡Ah, tremendo! Tremenda forma de combatir esto. En particular de la Cochleomia omnivorax, lo cierto es que podríamos extender esta posición o este puesto a todas las moscas que producen miasis obligadas, pero particularmente a la Dermatobia hominis, también conocida como resno o tórsalo, agente causal de la miasis furunculoide. En esta forma de miasis, la hembra pone sus huevos no sobre sus víctimas directamente, sino sobre distintas especies de mosquitos, a los que captura y carga con sus huevos para después liberarlos. Los huevos eclosionan al percibir las variaciones de temperatura que surgen cuando el mosquito se posa sobre un animal de sangre caliente para alimentarse. ¡Chale! En la miasis furunculoide suele desarrollarse una única larva que, a través de los ganchos o espinas que recubren su cuerpo, se fija firmemente a la cavidad en la que habitará y Nani, miren cómo se está metiendo eso. se desarrollará por los próximos 35 hasta 42 días, hasta convertirse en una pupa. La miasis furunculoide no suele generar una destrucción extensa de tejidos y, por más que provoque dolor, molestias e hinchazón, puede resolverse por sí misma sin dejarse No, miren eso, chale, qué horrible. secuelas, aunque también es posible retirar los gusanos con sumo cuidado de no romperlos. Aún así, se han registrado casos en los que las larvas han penetrado a través del cráneo hasta llegar al cerebro, provocando la muerte, aunque esto, desde luego, es algo excepcional. Pasando al séptimo Bueno, menos mal que eso no pasa siempre. Así que no hay de qué preocuparse, supongo. puesto de nuestra lista tenemos a la Lonomia obliqua, un lepidóptero, es decir, una mariposa o polilla en vista de sus hábitos nocturnos, que es capaz de provocar trastornos hemorrágicos y sangrados importantes en sus víctimas, llevando... ¿Qué? Ahora sí me está dando miedo esas cosas. Menos mal, casi que la mayoría de insectos venenosos son así como que tienen su cuerpo con alguna característica muy vistosa, como colores o algo peculiar como este que tiene como ramas saliéndole de su cuerpo. Y pues eso sirve mucho de alerta para uno, para alejarse muy, muy, muy lejos. Salir incluso de la TAM para no estar cerca de esas cosas. Potencialmente a la muerte. La Lonomia oblicua es nativa de Sudamérica y, a pesar de que los insectos adultos no representan un peligro para el ser humano, sus orugas poseen cientos de cerdas o espinas que están parcialmente ahuecadas e impregnadas con un cóctel de toxinas que incluyen sustancias capaces de interferir con la coagulación de la sangre. Cuando una persona accidentalmente toca estas orugas, las espinas inoculan el veneno, lo que puede llevar a una serie de manifestaciones hemorrágicas, entre las que sobresalen la aparición de hematomas y equimosis,
hemorragias intrapulmonares, hematuria u orina sanguinolenta, fallo renal, fiebre, debilidad y en el peor de los casos hemorragias intracerebrales que provocan la muerte. Todo esto se debe a que el veneno de estas orugas interfiere con proteínas presentes en nuestra sangre llamadas factores de la coagulación. Estas proteínas se encargan de detener las hemorragias y de sellar heridas al promover la formación de los coágulos, y ciertas sustancias presentes en el veneno de la anomia oblicua llevan a que estos factores se activen en exceso y de una forma disfuncional, hasta tal punto que nuestra sangre pierde la capacidad para coagularse, lo que a su vez no puede ser. lleva a la aparición de las hemorragias masivas que ya mencionamos. Para ser más técnicos, el veneno de esta oruga contiene fibrinogenasas, activadores de la trombina y del factor 10, enzimas que inducen una coagulopatía por consumo. Se consumen los recursos necesarios para coagular la sangre. Afortunadamente se registran pocos casos de envenenamiento por estos lepidópteros cada año, sobre todo en Brasil y Venezuela, pero aún así este insecto sobresale por el hecho de que cuando produce la muerte, esta llega por los efectos propios del veneno y no por una reacción anafiláctica como suele ocurrir en el caso de hormigas, abejas y avispas, por ejemplo. Bueno, menos mal que no produce la muerte por alergias extremas, sino por su veneno. Chale, esto me deja más tranquila, claro. Ejemplo. Pero no todo es negativo. El veneno de esta oruga podría llevar al descubrimiento y desarrollo de nuevos tipos de anticoagulantes e incluso fibrinolíticos, fármacos que a día de hoy son muy útiles o incluso indispensables para el tratamiento de algunas de las patologías más comunes y letales que afectan al ser humano, como los infartos o las enfermedades cerebrovasculares. El siguiente puesto, el número 6, es... Muy bien, un bicho que le sirve a la medicina. GG. Para los piojos, pequeños insectos hematófagos, es decir, que se alimentan de sangre y que pertenecen al grupo de los cirápteros. Hay cientos de especies de piojos, pero solo 2 afectan a los seres humanos. La primera es el Pediculus humanus, que a su vez se divide en 2 subespecies, el Pediculus humanus capitis, el piojo de la cabeza, y el Pediculus humanus corporis, el piojo del cuerpo. Y no sabía que existía uno del cuerpo. Vaya, eso debe ser horrible. Esas cosas bien difíciles que son de sacar. Chale, sí que solía darle esto a uno cuando era chiquito porque había alguien que no se bañaba o no sé por qué y te terminaba pegando los piojos. Yo creo que... chale, más de uno aquí tuvo eso de chiquito. Yo también lo tuve. Y recuerdo cómo salía la toalla de mi cabeza, salía llena de puntos negros y cosas feas. No, chale, era feo, era bien feo. ¿Les dio a ustedes? Confirmen si les dio. Ambos producen respectivamente la pediculosis capitis y la pediculosis corporis. Por otro lado tenemos al Cirrus pubis, comúnmente conocido como ladilla, que produce la pediculosis pubis que afecta a la región genital, pero también a las pestañas y las axilas. ¿Qué? ¿También te pueden dar piojos allá abajo, Nani? Las distintas No. Pero yo creo que hasta sería más fácil de sacar los piojos de ahí porque... es una zona más chiquita y bueno, te puedes quitar todo el pelo de ahí y así más fácil no se quedan ahí viviendo los piojos. formas de pediculosis, a pesar de que son enfermedades molestas y que implican una buena porción de estigma social, no son particularmente peligrosas más allá de la incomodidad y el prurito que puede llevar a laceraciones y heridas por el rascado. La verdadera razón por la que estos insectos están en el puesto número 6 es porque los piojos del cuerpo transmiten una de las enfermedades más insidiosas en la historia de la humanidad, el tifus, del que se suele decir ha determinado el desenlace de más guerras que los soldados y los buenos generales. El tifus es una enfermedad infectocontagiosa provocada por una bacteria llamada Rickettsia prowazekii. Es una enfermedad casi exclusiva de los seres humanos y propia de periodos de inestabilidad social, guerras, desastres naturales y hambrunas, que llevan a situaciones de hacinamiento en las que los piojos pueden proliferar y con ellos la bacteria causante de esta enfermedad. La tasa de letalidad del tifus puede llegar al 60% de los casos en ausencia de tratamiento, y a pesar ¿Qué? ¿Quién iba a decir que un piojo causaría estas cosas?
de que hoy en día es una patología que se puede controlar con el uso de antibióticos, hay que tener presente que las situaciones de crisis en las que el tifus suele proliferar, como guerras o desastres naturales, también pueden hacer que sea muy difícil manejar apropiadamente esta enfermedad. El tifus mata a sus víctimas, induciendo una inflamación masiva y diseminada de los vasos sanguíneos, los cuales se tornan excesivamente permeables y comienzan a filtrar líquidos hacia el interior de los tejidos y los órganos. La filtración de líquido y el edema intersticial puede ser tan masivo como para provocar hipovolemia y el colapso de la circulación. Y a diferencia de lo que ocurre con las enfermedades transmitidas por mosquitos, pulgas o garrapatas, el tifus no se transmite cuando los piojos se alimentan de nuestra sangre, sino a través de sus heces, que pueden transmitir a las bacterias al entrar en contacto con una herida abierta, por ejemplo, una herida producida por el rascado, o al ser ingeridas accidentalmente por la víctima. En más de un asedio o campaña militar, las bajas producidas por el tifus eran tanto o más numerosas que las causadas por las armas del enemigo, y entre algunos ejemplos de esto se cuentan el asedio de Granada por parte de los reyes católicos a finales del siglo XV, pero también la invasión de Rusia por parte de Napoleón Bonaparte. Esta es una de las enfermedades que ha sido investigada en países como Japón o la Unión Soviética para ser usadas como armas biológicas, aunque afortunadamente esto nunca ha sido puesto en práctica. Más allá de esto, los piojos del cuerpo también sirven de vectores para la fiebre recurrente provocada por la Borrelia recurrentis y para la fiebre de las trincheras provocada por la Bartonella quintana. Me pregunto de dónde se adquirirá esta enfermedad, mejor dicho, esta enfermedad no, la infestación por piojos del cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que te puedan llegar esos piojos corporales? Porque bueno, de chiquito es normal que te juntas con alguien que tiene piojos que quién sabe de dónde salen o cómo, y pues te los contagien porque estás cerca de niños todo el tiempo, pero ¿esta cómo será? ¿De dónde? Chale, ¿será que puede ser un medio de transmisión los hoteles o algo así? Los baños públicos incluso, lugares donde la gente se sienta, mejor dicho. Buses, transporte público, no lo sé. Qué miedo. Mejor no salir nunca jamás de tu casa. Así nunca te va a dar nada de esto, Gigi. Síganme para más consejos. Esta última enfermedad causó estragos graves, sobre todo durante la Primera Guerra Mundial, de la que recibió su nombre coloquial, provocando un 33% de las bajas por enfermedades entre los británicos y afectando a figuras célebres como C.S. Lewis, autor de Narnia, y al legendario Tolkien. Muchachos, para no convertir esto en un agobiante video de 30 o 40 minutos, veremos el resto de esta lista en el siguiente video, donde trataremos no solo a los vectores más peligrosos, sino también a los insectos con la picadura más dolorosa de todas y al más venenoso. Espero que te haya gustado este video y si te interesa saber más de enfermedades o patologías provocadas por artrópodos, probablemente te interese mi video sobre los escorpiones o sobre la sarna sarcóptica. Muchas gracias a Flexispot por patrocinar este video y sobre todo a quienes me apoyan a través de Patreon y de la sección de miembros del canal. No se olviden de alimentar al algoritmo con un comentario y nos vemos en el siguiente video. Uy, chale, déjenme saber en los comentarios cuál fue el insecto que les pareció más horrible. A mí sin duda de los más feos fue ese gusano que tenía unas puntas ahí y que te podía causar un montón de cosas. También muy inesperado lo de los piojos, definitivamente, ¿quién lo diría? Síganme también en mi canal principal llamado Kiria VTuber, donde hago directos todos los días. Les agradecería mucho si dejaran su like, activaran la campanita y me dejaran también un comentario por aquí. Me ayudaría muchísimo. Nos vemos pronto. Bye bye.